¿tú crees que sea necesario hablar inglés para poder tener éxito como editor de videos? ¿O sientes que es un mito? Es un mito porque el trabajo en español es muy solicitado y es muy diverso. En inglés tú vas a conseguir muchos más clientes, pero eso no quiere decir que también haya muchos clientes de habla hispana. Pero que encuentras algo en español, lo encuentras. Eso sí es muy probable que lo puedas encontrar. No se desanime cuando vean solo ofertas en inglés. Hay que buscarlas y vas a encontrar buenos clientes, buenos trabajos que también te motiven. ¿Te imaginas ganar entre $500 y $3,000 al mes editando videos para otros creadores de YouTube desde tu casa y empezando con lo que ya tienes, aunque no tengas experiencia previa? Hoy vas a conocer a Juan, mi editor de videos, y te va a contar cómo empezó desde cero. También te va a contar cuánto se puede ganar, qué necesitas para arrancar y cómo conseguir clientes sin tener que estudiar edición profesional ni invertir en un equipo costoso. Así que si alguna vez has pensado, quiero trabajar remoto, pero no sé por dónde empezar, o me gusta la edición, pero no sé si se puede vivir de eso, este video te lo va a aclarar todo. Entonces quédate hasta el final porque también te vamos a compartir errores comunes, herramientas que sí o sí necesitas y estrategias reales para construir un negocio rentable como editor freelance. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Samantha, ¿y tú cómo has estado? Bien, bien, aquí pues súper emocionada de que nos platiques un poco más de cómo te ha ido siendo editor de videos. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue que descubriste que podías editar videos para YouTube? ¿Cómo fue que empezaste? Yo soy realmente profesional en arquitectura. Yo soy arquitecto de profesión, pero digamos la edición de video es algo que siempre me ha interesado. Entonces fue algo que empecé a buscar poco a poco de cómo podía llevarlo a cabo. Entonces fue como una fase de investigación y después ya descubrí que realmente era lo que quería hacer con la edición de video. Entonces, ¿tú tenías algún tipo de experiencia previa? Porque me dices que estudiaste arquitectura, ¿no? ¿Tenías algún tipo de experiencia previa independientemente de tu profesión o empezaste desde cero? En edición de video sí empecé desde cero. El interés que empezó a surgir con la edición de video era porque yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a temas de campañas publicitarias. Eso digamos que era algo que me interesaba, pero no trabajé directamente con esta área. Pero había cosas que me gustaban, me interesaban mucho. Yo dije, bueno, pues puede ser algo que me pueda interesar, que me pueda gustar. También algo que me gusta mucho es la fotografía. Entonces, es algo que también me interesa, es algo que hago como mi hobby. Entonces yo dije, bueno, puede ser también la edición de video algo combinado con esto que me puede interesar. Entonces, como te decía, empecé primero como a investigar qué era la edición de video, qué es lo que se está solicitando en estos momentos, cómo buscar clientes, cómo capacitarme. Digamos, yo no tenía ninguna capacitación en edición de video, conocía los programas, pero no conocía exactamente cómo funcionaba porque nunca los había utilizado. Entonces empecé a investigar principalmente en YouTube. Fue como mi primer acercamiento sobre el uso de los programas. Entonces creo que fue muy importante ese periodo de investigación y también sobre algo que es el sentido de cómo saber editar un video, porque no es solo saber utilizar la herramienta, sino cómo la utilizas. Cierto, cierto. Oye, y hablando de herramientas, ¿cuáles son las herramientas con las que tú comenzaste todo este proceso? Empecé con Adobe Premiere. Creo que es el programa que es el que más concentra toda la base de edición de video. Te permite hacer múltiples actividades, te permite hacer edición de audio, te permite hacer edición pues, de los videos, crear efectos. Digamos que también lo puedes combinar mucho con otro que es After Effects, pero de base ese es el principal porque es el que te conecta con todos los demás. Entonces, y aquí puedes crear también animaciones. O sea, es muy completo y lo bueno es que es muy intuitivo. Entonces, no es una plataforma muy compleja de utilizar, Ok. pero es como todo, es como de práctica. Tú lo empiezas a probar, empiezas a hacer cosas básicas y ahí poco a poco te vas a acostumbrar. Pero en sí como tal el programa no es muy difícil de utilizar, es solo cuestión de práctica. Oye, Juan, y de que empezaste en este proceso a que encontraste ese primer cliente, ¿cuánto tiempo tardaste más o menos y cómo fue que se dio? Aproximadamente tardé casi un mes y medio, podría decirse, y empecé por Upwork. Creo que Upwork es como la plataforma principal para empezar a encontrar
trabajo, en general trabajo remoto, pero también de edición de video. Hay muchas personas solicitando distintos tipos de edición de video. Te puedes encontrar para YouTube, te puedes encontrar para redes sociales, formato largo, formato corto. Entonces, ya dependiendo de la propuesta que tú apliques, puedes empezar a trabajar con los clientes que se no. Entonces, ¿qué es lo principal? Que tengas un portafolio y que seas claros con las propuestas que estás, en las que vas a trabajar. Súper buen tip, súper buen tip. Y en un momento quiero que profundicemos un poco más en eso. Eh, ¿Cuánto fue, nos podrías hablar de cuánto fue ese primer pago que recibiste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te pareció? El primer pago lo recibí por Upwork, que fue el primer cliente que tuve. De hecho, fue un cliente en el que empecé a trabajar con podcast y eran ediciones en un inicio sencillas y él me pagaba por Upwork. En ese momento yo empecé cobrando $5 la hora. ¿Por qué? Porque pues no tenía experiencia, no tenía como muchas bases para yo, ¿cómo decirlo? Cómo justificar mi trabajo en un inicio, porque no tenía mucha experiencia. Pero digamos que fue la primera persona que me dio la oportunidad y ese pago, lo bueno de Upwork es que el pago que te hacen es directamente en la plataforma. Y el primer pago, no, pues es emocionante porque uno dice, uy, o sea, estoy logrando esto, este camino que realmente no está muy seguro de poderlo lograr. Sí, y fíjate que me llama la atención eso que dices de, bueno, es muy emocionante porque básicamente ya estás validando que sí se puede trabajar, sí se puede ganar dinero a través de internet editando videos. Yo siempre recomiendo que en el inicio no busques tanto cobrar demasiado, sino más que nada esto, ¿no? Que es validar y pues entonces poder ya tener prueba de que sabes hacer lo que dices que sabes hacer, que en este caso es, bueno, ya editaste para un cliente, muchas veces te dejan un testimonio ahí mismo en la plataforma de Upwork, entonces esto sirve muchísimo. Exacto, sí, la idea es siempre como construir una buena relación con el cliente, porque, digamos, Upwork te premia con eso. Entonces, puede mostrar mucho más tu perfil. Lo bueno es que tú también puedes seguir mostrando tu trabajo en Upwork. En Upwork tienes opciones de crear unos pequeños portafolios o unos pequeños videos en los que tú muestres, mira, yo sé hacer esta edición así o sé hacer, trabajar en este tipo de proyectos así. Entonces, es muy bueno porque te das a conocer mucho más y también porque empiezas a saber, bueno, ya tengo la experiencia de este edición de video, realmente este nicho es el que me gusta, este no es el que me gusta, entonces en el inicio es empezar a probar qué te gusta, porque tú no sabes exactamente si ese primer cliente vas a estar siempre con ese cliente o vas a querer estar con otro cliente que haga otro tipo de cosas. También creo que es importante hacer la oportunidad al inicio de trabajar en varias cosas diferentes y probar qué es lo que te gusta. Correcto, 100% de acuerdo. Ahorita que dices eso de distintos proyectos, digo, siempre dentro de la misma línea de la edición, que es lo que yo recomiendo, ¿no? Si tú vas a ofrecer un servicio, por ejemplo, en este caso que es edición de video, bueno, puedes editar para canales de YouTube, puedes editar para podcast como tú lo hiciste, puedes editar para anuncios publicitarios. Tú empezaste para podcast, ¿cómo fue que decides después empezar a editar también para canales de YouTube? Generalmente en un podcast tú está el invitado hablando con el host de la entrevista y pues hablan de muchos temas y digamos que es divertido porque hay como una estructura en el proceso del podcast. Y algo que también llama mucho la atención de los podcasts es sacar formatos cortos ¿para qué? Para enfocar como ciertas conversaciones interesantes en el podcast. Entonces, desde ahí creo que fue que empecé a descubrir eso, porque esos fragmentos son los que uno empieza a separar y decir, bueno, y pienso, bueno, esto puede funcionar más, esto no puede funcionar menos. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, quiero intentar hacer un formato que también me sea más interesante y también pueda aprender más, porque pues como te decía, esto también es un proceso, es un aprendizaje constante y lo chévere de un canal de YouTube es que siempre es contar una historia completamente diferente. Totalmente cierto, Camilo, estoy de acuerdo contigo.
quiero regresar un poquito al tema de el portafolio y todo esto que uno hace cuando recién está comenzando. ¿Cómo recomiendas tú o qué le recomendarías tú a una persona que está comenzando y aún no arma un portafolio? ¿Qué es lo que tú le dirías que debería de seguir? ¿Cuáles son como que esos pasos que debería de seguir? Es entendible que al inicio, como no tienes clientes, entonces no tienes trabajo que mostrar. Pero lo que tú puedes hacer es encontrar, por ejemplo, un video de YouTube que a ti te guste y que tú veas que puedes mejorar. Y eso lo puedes agregar a tu portafolio. Entonces puedes poner una comparativa de un video del video original y luego del video que tú mismo editaste. Y con eso ahí puedes mostrar en tu portafolio, a pesar de que no tengas clientes, lo puedes hacer en los distintos tipos de nichos, ya sea canal de YouTube, formato largo, formato corto, e-commerce o nicho que te interese trabajar. Creo que esa es una buena forma. Y creería que sería un par de videos de acuerdo al nicho en el que estás interesado. Hacerlo lo más sencillo posible para que las personas lo puedan ver rápidamente y genere interés también. O sea, hay que ser muy breve en eso también. Entonces, así lo puedes ir armando muy fácilmente. Algo que yo recomiendo también es crearlo en Behance, porque hay muchos editores de video que también van a ver tu trabajo y tú también puedes encontrar trabajo en Behance a través de tu portafolio. Y eso puedes colocarlos en tus redes sociales o enviárselo al cliente en el que estás interesado, con el que estás interesado en trabajar. Mencionaste que empezaste trabajando en Upwork. ¿El día de hoy sigues ahí o recomiendas que la gente empiece ahí? Solo tengo un cliente porque es un cliente con el que ya venía trabajando un tiempo y bueno, ya tenemos un acuerdo, un contrato, eso. Pero digamos que alcancé a trabajar con 6 clientes a la vez en Upwork, pero, pero digamos en Upwork lo que sucede es que el contrato que firmas a veces es muy complejo que tú incrementes el valor de tu mismo contrato, porque pues los clientes lo que pactaron al principio es una tarifa y ya después de ahí no es muy difícil mover. Yo recomiendo al inicio sí trabajar en Upwork para lo que hablamos al inicio, que es la experiencia, darte a conocer, tú probar cómo gestionas los clientes y ya después hacerlo por fuera. Que por fuera me refiero de Upwork es eh, hay diferentes alternativas. Puede ser contactando directamente a las personas con las que quieres trabajar, haciendo un ejemplo como lo mencionaba antes, si no tienes experiencia haciendo una comparativa del video y diciendo, mira, yo puedo trabajar para ti, puedo mejorar esto en tu video, esto y esto. Esa es una forma muy común. Yo la he hecho, a mí me ha funcionado. También puedes con tu portafolio aplicar en LinkedIn. Entonces creo que es una muy buena alternativa. Son las dos que yo he probado y que a mí me han funcionado. Ahorita estoy intentando lo que es la creación de marca personal también para atraer clientes por medio ya de mi experiencia de lo que yo tengo como editor de video, que es un proceso que estoy iniciando. ¿Cuál es el objetivo? Ofrecer algo que a ti te haga diferente, pero que también eh, lleves de la mano al cliente a un siguiente nivel, siempre mejorando cada vez más. Oye, Juan, ¿tú crees que sea necesario hablar inglés para poder tener éxito como editor de videos? ¿O sientes que es un mito? Es un mito porque el trabajo en español es muy solicitado y es muy diverso. Entonces, claro, digamos que en inglés tú vas a conseguir muchos más clientes, pero eso no quiere decir que también haya también muchos clientes de habla hispana. Por ejemplo, yo te pongo el caso, yo trabajo para una persona que vive en España y igual mantenemos una muy buena relación y trabajamos muy bien, hacemos un trabajo muy chévere. Aquí pues en Latinoamérica pues trabajo contigo. Entonces creo que es un mito porque a veces uno como al inicio como editor de video y sobre todo sabes que pasa mucho en Upwork porque en Upwork la mayoría de ofertas laborales son en inglés, pero que encuentras algo en español lo encuentras. Eso sí es muy probable que lo puedas encontrar, pero no, es un mito y yo animo a las personas de que no se desanime cuando vean solo ofertas en inglés. Hay que buscarlas en español porque las hay y vas a encontrar
buenos clientes, buenos trabajos que también te motiven. Sí, totalmente cierto, Juan. Mira, muchas veces la gente me dice, no, es que yo creo que es necesario hablar inglés para poder tener un trabajo en general, ¿no? Online como freelancer. Y pues la realidad es que no. Qué bueno que ya nos estás contando justamente eso, que hay muchísimo trabajo en español. Lo siguiente que te quiero preguntar es, el día de hoy, ¿qué son las herramientas que usas tú para editar? Principalmente utilizo Premiere, es como el programa base que utilizo. También utilizo CapCut, sobre todo como lo que son para subtítulos, es muy bueno, es muy ágil para esto los subtítulos y para efectos básicos también. Y por último utilizo ya, por ejemplo, Riverside también lo utilizo para los podcasts y otro software que utilizo que no es muy conocido que se llama Filmora. También es mucho más intuitivo que Premiere, pero digamos los efectos son un poquito más básicos y las herramientas son un poquito más básicas, pero también es un muy buen programa para iniciar a trabajar en él. Juan, ¿tú crees que es muy necesario tener un equipo súper caro o una computadora muy potente? ¿O cómo recomiendas eso para la gente que va iniciando? Un equipo básico, al inicio tú puedes trabajar con Premiere sin ningún problema. Digamos que ya dependiendo del tipo de edición que vayas a hacer, ahí sí vas a necesitar un computador cada vez más potente. Pero en un inicio puedes iniciar con un computador básico. Ya a medida que vayas aprendiendo vas a ver que va a ser más interesante incluir más cosas para hacer más llamativo tu video o dependiendo del estilo que quieras utilizar, pero en un inicio no es necesario. No es necesario mientras practicas, mientras aprendes, mientras consigues clientes, un computador normal te puede servir sin ningún problema. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en los principiantes? No tener un portafolio, esto es yo creo que lo más importante para uno poder conseguir clientes, porque es que si no tienes trabajo que mostrar, pues tú puedes, por ejemplo, en Upwork puedes aplicar y puedes hacer tu perfil muy bonito, pero si no tienes un ejemplo, o no tienes nada, pues es muy poco probable que vayas a conseguir un cliente. Eso creo que es lo más importante. Y segundo, no tener como una idea específica de lo que realmente quieres hacer, porque no es solo buscar el cliente por buscarlo, sino también como cuál es tu objetivo para trabajar con ese cliente. Porque si no sabes qué es lo que quieres, pues, ¿qué le vas a ofrecer al cliente si tú no lo sabes? ¿Cuál es el potencial de ganancias que tú ves en esto? ¿No? El límite es el que tú te quieras colocar. Pues digamos que al inicio, lógicamente, como estás aprendiendo, pues no vas a ganar mucho. Pero pues digamos, la ventaja es que vas a empezar a ganando en dólares. Entonces ya de entrada eso es una ganancia. Por encima de los demás estás ganando en una moneda más poderosa, la que sea en tu país, en cualquier país de Latinoamérica. Entonces eso ya es entrar con ventaja. Y segundo, ya a medida de que tú te vayas especializando o qué tipo de clientes quieras trabajar, eh, ahí cada vez vas a empezar a cobrar más y sobre todo a otorgarles valor a tus clientes, porque lo importante también es tener contentos a tus clientes, poderlos ayudar en todo lo que necesiten. Pues incluso empezar con lo que con lo que tú te sientas más cómodo y ya vas mirando en si puedes abrirte más nichos. Entonces, como hablamos al inicio, que no fuera solo nichos de YouTube o formatos cortos, puedes volverte especialistas incluso yo creería que solo en dos áreas, porque ya una tercera es mucho más complejo, porque no va a ser un resultado como tan de calidad, pero creería que como en dos tipos de edición está más que perfecto y te hace una persona más versátil, porque eso permite también aplicar lo que aprendes en un nicho en el otro. Entonces eso es muy bueno porque te hace único en tu estilo de edición. Es correcto, aumentas tu valor como editor de video, totalmente de acuerdo. Y ya para cerrar, ¿cuáles serían las recomendaciones o los tips? Vamos a hablar de 3 tips que le darías a la persona que quiera empezar a ser editor de videos. Lo primero es que realmente investigues si la edición de video es lo que te gusta y lo que te apasiona hacer. Porque la edición de video es un campo en el que primero tienes que estar aprendiendo constantemente. Segundo, tienes que estar a veces mucho tiempo, estar trabajando en un computador. Entonces es muy importante si te sientes cómodo trabajando frente a un computador,
porque todo el tiempo tienes que estar escuchando, tienes que estar pendiente de lo que estás editando. Eso creo que es importante al momento de saber. Segundo, como lo mencionaba antes, tener un portafolio. Es muy importante tener un portafolio. Es tu carta de presentación ante un cliente, porque sin eso es muy difícil que tú puedas conseguir clientes. Y lo tercero, seguir aprendiendo, seguir siempre aprendiendo, porque esta industria de la edición de video es algo que cambia constantemente. Ahorita hay inteligencias artificiales que te apoyan para apoyar tus videos, para mejorar el sonido, para crear animaciones y todo ese tipo de cosas. Si tú las sabes dominar y las sabes utilizar de manera correcta, te puede potenciar mucho tu nicho, en el nicho que estés queriendo trabajar o al que quieras trabajar. Entonces, esas son las tres cosas que yo diría que son vitales. Y entonces, siempre es importante que tú estés a la vanguardia revisando qué es lo que se está solicitando. Bueno, esto me gusta, esto no me gusta, cómo puedo contribuir, pero es un trabajo de todos los días estar trabajando, porque así es que lo puedes conseguir. Y yo, por lo menos desde mi experiencia, te lo digo que yo nunca pensé dedicarme a esto, pero ahorita es algo lo que me siento muy feliz, muy tranquilo y es algo que me gusta muchísimo trabajar porque definitivamente esto ha cambiado mi vida en muchos aspectos. Entonces estoy muy, muy feliz por eso y espero que las personas que estén interesadas se animen a investigar de manera correcta y que siempre lo que necesiten eso, busquen todo en YouTube. Es muy importante YouTube, buscar y saber buscar bien a buenos editores, que hay cursos y es que tú puedes aprender desde cero. Claro, Juan, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir aquí al canal y darnos más acerca de tu experiencia, contarnos más acerca de todo este proceso. Me gusta mucho escuchar que es algo que te apasiona, por lo que veo, que es algo que te tiene pues muy contento, es algo que por lo visto también te ha dado mucha flexibilidad, lo cual creo que es algo que muchas personas buscamos cuando dejamos nuestro trabajo tradicional o nuestro trabajo para lo que estudiamos en la universidad y bueno, nos dedicamos a esto. Ahora te quisiera preguntar dónde es que la gente te puede encontrar, si te quiere contactar, cómo es que nos podemos poner en contacto contigo. Lo principalmente que estoy manejando es Billinkey, que es lo que estoy construyendo para pues dar a conocer mi trabajo y clientes que quieran trabajar conmigo me podrán encontrar en LinkedIn. Yo les compartiré por aquí mi Claro, perfil lo de dejamos LinkedIn aquí abajo, sí, sí. y también estoy construyendo también mi página de Instagram. Entonces también es por aquí y con mucho gusto cualquier pregunta, duda, inquietud que necesiten, por mucho gusto y nada, pues Samantha, muy agradecido por de verdad estar en este espacio. Me parece muy chévere y que las personas de verdad se animen a trabajar virtual porque te puede cambiar la vida de maneras muy positivas. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Una vez más, te agradezco muchísimo. Si estás viendo esta conversación y te gustó y te inspiró, te voy a pedir que por favor nos regales un like, que no te olvides de seguir a Juan en sus redes, lo que es LinkedIn y ahora Instagram. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Dale, un saludo.